Amables televidentes, sean todos bienvenidos al Telematutino 11. Viernes 17 de abril, comenzó el fin de semana. Eso lo decía yo siempre muy alegremente. Lo decíamos siempre muy alegremente, pero tenemos que estar alegres aunque haya una cuarentena. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este viernes 17 de abril. Como siempre, con el compromiso, con la responsabilidad de informarles de lo que es importante en el país y en el mundo. Esperemos que todos ustedes estén bien. Buenos días. Efectivamente, tenemos muchas informaciones, muchos comentarios. En la entrevista, no se la pierdan, es el licenciado Alejandro Fernández. Eso es muy importante, la economía en estos momentos. Y esta noche a las 9 hablará el presidente de la República. Obviamente el país está atento a eso. Personalmente yo creo que es para anunciar nuevas medidas de aislamiento y quizás para anunciar la cuarentena total. Recuerden que hace 2 días el ministro de Salud propuso públicamente que se estableciera una semana de aislamiento total y ese mismo día en la tarde Montalvo, en su habitual rueda de prensa, dijo que no, que el gobierno no lo había contemplado. Hay una propuesta del doctor Pedro Ureña que habla de cuarentena el fin de semana nada más, pero bueno, el problema es que la gente se tira a la calle como si fuera un día normal. A mí me parece muy saludable, muy importante las medidas que recomendó el doctor Pedro Ureña. Obviamente, después de las declaraciones del ministro de Salud sugiriendo una cuarentena rigurosa y total, y las declaraciones del ministro Montalvo, hablamos de que ambas comisiones, una con un sentido más amplio, que es la que preside el ministro Montalvo, y otra la que tiene que ver con el aspecto de salud, el sanitario, el ministro de Salud Pública. En razón de que ambas son importantes, pero las recomendaciones del ministro de Salud están fundamentadas en los estudios que se han hecho a nivel de salud, el impacto a nivel sanitario y las recomendaciones para lograr aplanar la curva de contagios en la República Dominicana. Obviamente que cada cual lo ve desde la óptica diferente, las implicaciones que tiene una cuarentena total para el país, para la economía y para el desenvolvimiento de la vida misma, pero es un momento de tomar decisiones y ver qué es lo más importante en estos momentos. Me gusta que el doctor Pedro Ureña dice que el que lo encuentren violando el toque de queda, que no es un solo día que hay que retenerlo, hay que retenerlo por 14 días, que es lo que dura la cuarentena, porque esa persona se encuentra con otra, quizás sintomático, y sigue la cadena de contagio. Entonces, vamos a ver qué dirá el presidente, todos atentos a colaborar. A mí me llama la atención, Ramón, que aquí yo veo que para determinados temas la gente se moviliza y aplauso a tal hora, cacerolazos, marchas y demás, y debemos hacer una gran manifestación para todos a uno colaborar con las medidas que haya que tomar para lograr salir lo más rápido posible. Mira, lo ideal sería que no haya una cuarentena total, porque es doloroso, es una medida drástica en un país donde más de la mitad de la población es informal, que necesita salir a la calle. De cualquier manera, sí, de esto hay que salir, y los países que han salido son los que sencillamente han aplicado medidas de esta naturaleza. Pero República Dominicana, al igual que América Latina, tiene el problema de la informalidad. Por otro lado, el doctor Leonel Fernández, ayer estuvo en un programa de radio, el doctor Fernández ha aprovechado bien la cuarentena para hacer una especie de mediatur. Y lo interesante es que está yendo hasta los programas de los comunicadores que son adversos a él. Y él insiste en que realmente no ha dado resultado las medidas de aislamiento ni tampoco la baja cantidad de pruebas que se han realizado. Esa ha sido una insistencia desde que comenzó este tema del doctor Fernández y de muchas personas de la necesidad de ampliar el número de pruebas.
Bueno, justamente, Ramón, el tema no es solamente en la República Dominicana. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que todos los líderes del grupo del G7 están devastados por la pandemia y se quejan amargamente de que recibieron la información del contagio y de la propagación del virus tarde. Por tanto, las medidas que se han tomado han sido también tarde por la cantidad de fallecimientos y de el impacto que ha tenido económico, sanitario a nivel mundial. Y la República Dominicana, claro, no es la excepción. Con esto es para que también aprendamos la lección, como se ha insistido, de los países que mejor han salido. Y una de las quejas y de las recomendaciones que se hacen en sentido general de diferentes gremios, asociaciones de salud, especialistas reputados, es el tema de la masificación de las pruebas para aislar los que están contagiados aún sin saberlo. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en ese sentido y que la ciudadanía participe, porque hay una cosa, las disposiciones del gobierno es una cosa y el acompañamiento, pero otra cosa es si la gente quiera cooperar. Y estamos viendo, según las imágenes de los medios de comunicación, de lo que está pasando en las calles, en los barrios, es que hay un grupo de gente que no quiere cooperar, que no se pone una mascarilla. Muchos dirán, bueno, que no tienen para comprar la mascarilla, pero póngase un pañuelo, tome distancia social, póngase una camiseta, lo que sea. Y si no es necesario salir, pues que no salgan, porque muchas cervezas y muchos juegos que se están haciendo, es decir, señores, esto no es solamente una responsabilidad del gobierno. Los empresarios están muy preocupados porque el impacto que va a tener para la economía, pero hay que cooperar y la gente está tomando esto con mucha chercha en las calles, como si nada, y el tráfico como si estuviéramos un día normal. Entonces pareciera que hay que tomar medidas más drásticas en ese sentido. Y al gobierno, bueno, está haciendo lo que puede, quizás ha metido la mano más de lo que esta economía permite, pero tenemos todo que cooperar en el sentido de resguardarnos y mantener por lo menos eso, señor, una distancia social en lo que esto pasa y protegernos unos a otros. Mira, yo me sorprendo. Yo normalmente después del programa voy a caminar al mirador, porque yo antes iba al gimnasio todos los días, claro. Yo voy con mi cachucha, mis guantes, mi mascarilla y esa ropa, claro, la echo al zafacón y me baño. Y yo me sorprendo de ver grupos de 4 y 5 personas conversando, después que terminan de hacer los ejercicios, montar la bicicleta, sin mascarilla, a 1 metro, conversando. Y esas son personas clase media. Por otro lado, sí me alegro que ayer anunció el ministro de Salud, algo que nosotros venimos insistiendo hace más de 1 mes, que ya es obligatorio el uso de las mascarillas en los lugares públicos y en los establecimientos. Yo estoy de acuerdo con que el que no tenga mascarilla se lo lleven preso y que habiliten, porque no pueden meterlo preso en una celda junto a un grupo de gente, que habilitan el estadio Quiqueya y lo tranquen. El que no tenga una mascarilla, que lo tranque. Si usted no puede comprar mascarilla, como tú dijiste, Jacqueline, póngase un pañuelo, un trapo, pero cúbrase la cara. Exactamente. Esas disposiciones, Ramón, tienen que ser acatadas y hay que insistir en esto, porque hay gente que quiere morirse o matar a otro en medio de estas situaciones. Como tú dices, hablando y como si nada en las esquinas, como si no estuviera pasando una emergencia en el país grave y la gente está como si nada, sin un pañuelo, sin una protección y en nuestras calles. Eso no es posible y qué bueno que ahora sea obligatorio en los lugares públicos el uso de mascarillas. Se están repartiendo los partidos políticos, el gobierno, los empresarios, están repartiendo mascarillas. Pero el que no le alcance para una mascarilla, que dicho sea de paso, sí le alcanza para comprar y tener internet y demás, para jugar y chatear, deben de tener para comprar una mascarilla. Pero si no se la han dado y no puede comprarla,
mire, o no salga, o póngase lo que sea, pero cúbrase, porque esto es es obligatorio. Y Ramón, en esta parte del programa desde aquí yo quiero enviarle un saludo a un gran colaborador y a un prestigioso médico dominicano como lo es el doctor Fernando Contreras, un gran especialista de la gastroenterología, colaborador del programa, que nos estuvo advirtiendo de la peligrosidad del mismo. Y justamente a pesar de él haber tomado todas las medidas del lugar, se contagió, pero gracias a Dios lo ha superado, ya ha dado 2 pruebas negativas, y desde aquí le damos gracias a Dios y un abrazo a nuestro querido doctor Fernando Contreras por su recuperación. Por eso, señores, es que todos tenemos que protegernos lo más que podamos, porque uno no sabe si le da, cómo le va a dar. Mira, por otro lado, cambiando de tema, el Partido Revolucionario Moderno ayer hizo una rueda de prensa, Orlando Jorge Mera, presentando documentaciones de supuestas irregularidades en compras en el Ministerio de Salud Pública. Él señala que hay licitaciones que a los 5 minutos ya, a los 7 minutos ya, se resuelven. Y entonces señala el caso de una empresa que ya ha aparecido varias veces, que es la empresa Tool and Resources Enterprises. Esa empresa fue la del escándalo de los 1.500 millones de pesos en compras sobrevaluadas y que finalmente el Servicio Nacional de Salud lo anuló porque ellos no cumplieron. Orlando Jorge Mera presenta correos de la directora administrativa del Ministerio de Salud, Rosalba Arias, donde se queja de la baja calidad de los productos que esta empresa entrega y de que además está entregando productos que no le están pidiendo. Uno se pregunta, ¿de quién es esa empresa? ¿Qué poder tiene que se gana todas las licitaciones y además las incumple? Pero no solamente eso, Ramón, si además de todo lo que tú dices anteriormente, lo que has dicho, es que no entrega productos de calidad. Oye, eso no tiene perdón de Dios. Porque este es un pueblo pobre, necesitado, y los recursos hay que cuidarlos, porque no nos sobran. Hasta los más ricos ahora están en una situación muy delicada, están devastados, como dice el presidente Trump, y estamos hablando de países de los más poderosos, militar, económica y de mucha influencia mundial, Japón, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera. Entonces aquí con más razón hay que cuidar los recursos y hay que cuidar las formas en hacer las cosas. Por eso, qué bueno que se presenten estas pruebas y que las autoridades correspondientes hagan las investigaciones del lugar y se clarifique, porque en estos momentos más que nunca hacer las cosas mal no es solamente un acto de corrupción, es algo que atenta con la vida de las personas en un momento que todos necesitamos, esos insumos se necesitan para salvar vidas, entonces todavía esto es mucho más grave. Eso tuvo un costo económico, eso tuvo un costo para la democracia, yo insisto que ha tenido un costo en términos de la pandemia, porque si las elecciones hubieran sido en febrero, el gobierno hubiera podido tomar medidas antes del 16 de marzo, antes de las elecciones, perdón, del 15 de marzo. Ellos dicen que la van a tomar en consenso con los partidos como debe ser. Mi pregunta que yo dejo en el aire es, ¿vamos a pasar la página de ese informe? ¿Todo se va a quedar con la cancelación de Miguel Ángel García como chivo expiatorio? No se va a profundizar porque los expertos que han leído el informe, los que saben de cómputos, los que saben de tecnología, lo que dicen es que fueron errores infantiles, fallos infantiles los que se cometieron. Y uno se pregunta, ¿y eso fue por incapacidad o fue adrede? Eso hay que determinarlo. Ahora, Ramón, yo te pregunto otra cosa. ¿Quién era el jefe o los jefes de Miguel Ángel García? Que dicho sea de paso, por años... Los miembros de la Junta. Que es un gran técnico. Nosotros lo tuvimos en el programa. Lo tuvimos en el programa en un par de ocasiones. Una persona correcta, profesional.
pero ¿quién supervisa y quién define el protocolo? ¿A quién le rendía informe? ¿Quién le pedía informes a Miguel Ángel García de la seguridad y de los protocolos y de todas esas recomendaciones que no solamente hace la OEA ahora, sino que por separado antes habían hecho algunos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil? Entonces, yo pienso igual que tú, Ramón, que esto debe estar, yo pienso que la Junta, con este golpe, a la imagen, a la credibilidad y el impacto que esto ha tenido, debe estar en sesión permanente, en pleno. Yo no sé si en videoconferencia o de qué forma, pero esto no debe pasar por alto, porque señores, acordémonos qué pasó después del 15 o del 16 de febrero, cuando se frustraron las elecciones. Se nos va a olvidar el estado de caos que se vivió en el país, que estuvimos a punto de una situación lamentable, y el daño que tuvo para diferentes sectores, incluido el propio gobierno, que se vio afectar a sus simpatías significativamente con este fracaso de la Junta Central Electoral y con la implementación de las elecciones, el costo económico. Óyeme, estamos hablando de miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Se dice rápido, pero eso tiene muchas implicaciones. Y bueno, es digno de tomarse el tiempo y analizarlo más profundamente. Finalmente, el gobernador del Banco Central anunció ayer una serie de medidas, una ventanilla de 15 mil millones para las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, un 3.5%. Yo entiendo que el Banco Central está haciendo bien, tratando de inyectarle liquidez a la economía. Ahora, yo no veo claro que los bancos vayan a prestar, y tengo experiencia de amigos, dueños de pequeñas empresas, de medianas empresas, que han acudido, y el banco lo que le pregunta: usted está cerrado. Entonces, un banco que quiera mantener la sanidad de su cartera, es muy difícil que le preste a una empresa cerrada, porque esa empresa no tiene flujo. ¿Cómo esa empresa va a responder después al préstamo? El que se embroma es el banco, porque el banco tiene que seguir pagando intereses a los depositantes. Otra de las medidas es búsqueda de recursos en el exterior. El gobernador informó que se van a localizar, o se pidieron ya 650 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y una línea de repos, porque lo del Fondo Monetario son préstamos a 3 y a 5 años, y una línea de repos son préstamos de corto plazo, pero que son renovables, de entre 1.000 y 3.000 millones a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso está muy bien. Ahora, a mí me preocupa mucho, en un país donde no hay controles, en un país donde estamos viendo cómo se están sobrevaluando las facturas de las compras, donde están entregando productos de mala calidad. A mí me preocupa que de buenas a primeras el gobierno cuente con 3.000 o 4.000 millones de dólares. La gerente del Fondo Monetario Internacional muy inteligentemente en estos días decía: gasten, pero guarden las facturas del gasto. Yo le diría: gasten, pero tengan cuidado con el gasto, presidente. Nombre una comisión de veedores del más alto nivel que verifique en qué se van a gastar esos miles de millones de dólares. Les recuerdo a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, esa sí está prestando. Préstamos hipotecarios, préstamos de consumo, préstamos a la producción. Nos vamos a comerciales. Nuestro invitado, no se lo pierda, el licenciado Alejandro Fernández, experto financiero,